Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Mila. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Puede Pasarte Podcast. Hoy vamos a hablar un poco de qué es la pena natural en Argentina. De por sí suena raro decir pena natural, ¿no? A mí por lo menos al principio me sonaba como algo religioso. Pena natural. Alguien va a venir del más allá, cualquier tipo de energía capaz, no netamente religiosa, pero que va a venir una energía del cielo y me va a decir mala, 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 pena natural. Acá la tenés. O bueno, como también podemos pensar que nacemos con algo que naturalmente va a terminar constituyendo en una pena. Lo bueno de todo esto es que nada de eso va a pasar. Y aunque las fuerzas del cielo últimamente, por lo menos para con la población argentina, estén bastante enojadas y extrañadas, la pena natural no significa que va a venir alguien del más allá y nos va a castigar o que nacimos con algo malo que luego va a nacer en nosotros y nos va a castigar. Pero va a parecer un poquito más extraño decir que la pena natural, cuando llegue el caso y que exista y que se manifieste, puede tomarse como un beneficio. O sea, vamos a estar en el caso en que un juez o una jueza o un juzgado decide dársela a alguien a esta pena natural. ¿Por qué? Porque ese sujeto que ha cometido un delito con sus propias acciones ya fue lo suficientemente castigado y se entiende desde la filosofía del derecho que no hay ninguna pena que exista de manera estatal, o sea, de privación de libertad, por ejemplo, que iguale ese dolor, esa tristeza, esa impotencia que el mismo autor del delito está sufriendo, que su familia va a sufrir y que va a tener que vivir toda su vida con ese dolor. Y vamos a castellanizarlo un poquito y vamos a decir, una persona cometió un delito, ¿no? Cualquiera sea. Porque acá lo que estamos intentando es como entender la base. Entonces tenemos una persona que cometió un delito. Ese delito que esa persona cometió está tipificado en el Código Penal. Por ende, es plausible de una pena. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa persona cometió un delito y que tiene que ser penado por ese delito. Tiene que ser castigado con ella. Pero ¿qué pasó? En este caso en particular, el juez, la jueza, los jueces deciden eximirlo de esa pena que merece el delito que hizo, o sea, que no cumpla esa pena, o disminuirla, o sea, que cumpla la pena, pero por un menor tiempo al que corresponde. Y esto lo hacen porque entienden, en ambos casos, que esa persona ya fue castigada, porque lo que ha hecho fue tan grave que va a ser un dolor con el que va a vivir durante toda su vida, y no hay nada que lo iguale. Bueno, a ver, vemos que la pena natural tampoco es algo tan bueno, porque significa que yo cometí un delito que me arruinó la vida, básicamente. Cometí un delito que me rompió enteramente mi construcción de vida, ¿no? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Pero por eso decía que tampoco es algo tan beneficioso, ¿no? Porque para que un juez o una jueza venga y me diga, che, Mila, te aplico la pena natural, significa no solo que cometí un delito, sino que seguramente en ese delito, por ejemplo, le quité la vida a alguien que para mí era muy importante. Entonces yo voy a tener que vivir toda la vida mía con ese dolor que significa haberme sacado a mí misma una persona que para mí era muy importante. Y vamos a verlo como un ejemplo concreto para que nos entendamos bien. Asado de domingo, tenemos familia, etcétera, amigos, bla, bla. Y entre esas personas tenemos al abuelo. El abuelo, un cabeza dura que fue al asado divinamente y que en ese asado estuvieron charlando de que capaz él está un poco grande para manejar el Ford Falcon, que ya no es momento, ¿no? Que ya no escucha bien, que ya no oye, que ya no ve, que no es lo que era antes, no es un muchacho y el auto es pesadito. Pero bueno, el tema es que él ni bola da, se come el asado, etcétera, se lleva sus comentarios a la casa y de pronto se da cuenta que está llegando tarde a ver el partido. Entonces dice chau chau, nos vemos, besitos, mil besitos a todos, y cuando se está yendo al garage, mira el reloj y ve que es aún más tarde de lo que pensaba que era. Entonces se empieza a apurar el señor mayor en todos sus nervios y tal, abre el Ford Falcon, prende el Falcon y entre que está poniendo la radio para ver si ya había empezado la previa y qué sé yo,
Empieza a hacerse para atrás para salir del garage con el auto y ¡pum! Ruido ensordecedor. Gritos, llantos, de todo. Él no se había percatado que uno de sus nietos estaba jugando cerca de la salida del garage. Pero él había corrido hasta donde pasaba el auto y él no lo escuchó, no lo vio y lo pasó por encima. Bueno, acá termina el ejemplo porque después es todo trágico y todo dolor, pero ¿qué vamos a decir de este abuelo? Además que era un boludo, segurísimamente, que lo que primero se nos viene a la mente que es las puteadas que a todos se nos cruzan, pero en este caso jurídico, tenemos que pensar netamente en qué recaería en el abuelo de 90 años que manejaba el Ford Falcon. ¿Un homicidio culposo? ¿Un abandono de persona? ¿Una pena natural? Y para poder responder estas preguntas es importante que repasemos un poquito, ustedes y yo, acerca de cositas y nociones básicas, pinceladas muy básicas del derecho penal, ¿no? Por ejemplo, homicidio culposo es cuando un sujeto no obra con dolo, ¿no? O sea que en la acción que deja sin vida a una persona no existió ni intención ni voluntad. O sea que la persona que termina realizando el delito nunca tuvo la intención originaria de quitarle la vida a alguien. Un ejemplo de homicidio doloso es que yo estoy hartada de cierta persona y estoy pensando y maquinando en mi mente que la quiero matar, ¿no? Entonces voy, tomo un cuchillo con la intención de quitarle la vida a esa persona y lo termino haciendo. Yo en mi mente maquiné todo, hubo intención, hubo discernimiento, hubo un pensamiento adentro mío de querer hacer eso con la acción que realizo, básicamente. En cambio, muy distinto es un homicidio culposo en el que, por ejemplo, venía yo manejando el auto y cerca de un cruce de calles que no hay semáforos ni nada, venía muy prudentemente, fijándome de que nadie esté cruzando ni nada, o sea que yo estaba en todo mi derecho de seguir mi ruta con el auto, pero no me di cuenta que un nene se le fue la pelota de fútbol y la fue a buscar. Y aunque yo intenté frenar y demás, no pude, un montón de maniobras y no pude, me quedé ahí asistiendo al menor, pero bueno, sucedió lo peor, ahí tenemos un homicidio culposo. Yo no tuve la intencionalidad, ¿no? Yo no es que aceleré o pasé en rojo o lo que sea, no lo vi. Después tenemos el abandono de persona, que bueno, para seguir usando el ejemplo anterior y no irnos tanto, es básicamente no asistir a una persona cuya acción nuestra le incapacitó. Por ejemplo, si nosotros chocamos a esa persona sin querer, ¿no? Porque no fue con una intencionalidad, bueno, le incapacitamos, por ejemplo, de levantarse e ir a pedir ayuda o de llamar a una ambulancia. Entonces lo que tenemos que hacer para que no haya abandono de persona es justamente llamar a la ambulancia. O también muchas veces poner en peligro la vida de alguien que está en mi cuidado, que yo soy la tutora de esa persona. Entonces, cuando hay abandono de persona demos el ejemplo de un menor, es que yo lo tenía que cuidar y no hice lo suficientemente que estaba a mi alcance para cuidarlo. Entonces, si algo le sucede, es abandono de persona, por ejemplo, ¿no? Esto es una pincelada muy amplia, estoy segura que tal vez si alguien que es experto en derecho penal escucha y dice esto le falta muchísimo, pero recordemos que estamos en Puede Pasar de Podcast, un espacio donde el derecho es apto para todo público y lo hacemos a grandísimos y gruesos rasgos. Bueno, entonces, volviendo a la pena natural. ¿Qué es? Porque si el homicidio culposo, por ejemplo, es un delito tipificado y el abandono de personas es un delito tipificado, ¿la pena natural es un delito? ¿Es un beneficio? Bueno, a diferencia de las otras dos, no es un delito claramente. La pena natural no está tipificada en el Código Penal argentino. Entonces, es una construcción de jurisprudencia y de doctrina. ¿Qué significa esto? Que hay una gran cantidad de personas que escribieron o que escriben en realidad sobre derecho, que estudiaron la idea de esta pena natural, ¿no? Que la fueron perfeccionando y que muchas veces y muchos años jueces y juezas de la justicia argentina han usado este concepto de pena natural. Si bien en casos muy excepcionales, por no decir excesivamente excepcionales, esta justificación se usa muchas veces para sacarle la pena al acusado o para bajarle la cantidad de años, como estuvimos viendo. Pero ahora bien, para que exista un caso, ¿no?, donde un juez o una jueza va a decidir aplicar este concepto de pena natural, deben pasar varios requisitos. O sea, no es que un juez va a decir, sí, es el abuelito,
Pena natural. Listo. No. El primero es que la persona que haya cometido ese delito esté tipificado esa acción en el Código Penal. En todos los ejemplos que estuvimos viendo, que es quitarle la vida al otro, tenemos homicidio. Entonces hacemos un check. En el caso del abuelo, ¿no? Volvemos al caso del abuelo, le quitó la vida al nieto, homicidio culposo, check. Y el segundo requisito, y tal vez el más importante, es que con ese delito sufrió un daño de igual magnitud, o sea, de igual importancia, o un daño aún peor que el provocado por sus mismas acciones. Si bien esto parece muy complejo, recuerdo que estamos dentro de la filosofía del derecho, ¿no? Un espacio donde pensamos, filosofamos mucho. Entonces, pensemos, imaginémonos esa escena después. Gritos, llantos, descontrol, el abuelito pisó al nene, etc. La vida de ese abuelo, ¿no? O sea, le quitó la vida al hijo de sus hijos. La familia seguramente está en un quiebre, por no decir que está rota, y claramente ese abuelo, que en el caso este amaba mucho a sus nietos y a sus hijos, está sufriendo un daño igual o mayor al cometido por no llegar tarde a ver un partido de fútbol. Y como dije recién, estamos en la filosofía del derecho, para irnos un poco más adentro y entender el pensamiento de quienes escriben esto, ¿no? Que piensan, repiensan, reacomodan esas ideas en sus cabezas. Alguien pensó y dijo, bueno, en realidad lo que se saca entonces cuando hablamos de pena natural es la culpabilidad, porque el sujeto va a vivir toda su vida sintiéndose mal con lo que ha hecho, durante toda su existencia y la de sus seres queridos. Sus seres queridos lo van a recordar así. ¿Es necesario entonces también una pena de privación de libertad? ¿Esa familia no está lo suficientemente destruida, por lo menos anímicamente, como para vivir un juicio en el que su abuelo, persona que aman, en el que su padre, persona que aman, termine en la cárcel? Por las dudas, esto no es una opinión, ¿no? Estas son todas preguntas que se hacen quienes estudian este fenómeno en particular, y la idea es que pensemos juntos, que pensemos juntas y que filosofemos un rato. Digo, porque capaz parecen afirmaciones, pero son todas dudas generales o preguntas. Entonces vemos que se necesita un vínculo directo entre el hecho delictivo y la pena natural, ¿no? O sea, una vez hecho la acción delictiva, una vez que el abuelo salió con el Falcon del garage, pisó al nietito, ahí nace la pena natural, ¿no? Es un detalle. Y debe haber proporcionalidad, por supuesto, entre el sufrimiento del sujeto y la pena de la persona. ¿Por qué? Y porque el abuelo como homicida va a sufrir muchísimo, pero va a sufrir muchísimo más si el vínculo que tenía con sus nietos, si el vínculo que tenía con sus hijos era grande. Si estamos hablando por ahí, y esto ya sí, completamente filosofando, de una familia que por ahí no tiene una buena relación entre sí y se juntaron a discutir algún tema o lo que sea, y el abuelito va y saca un arma y le pega un tiro al hijo, y en realidad con el hijo no tiene ningún tipo de relación amorosa, afectiva, bueno, ese caso en concreto tiene que ser analizado por el juez, la jueza de la causa, porque ¿cuál vendría a ser el sufrimiento proporcional de un padre que no ve nunca a su hijo y que en medio de una discusión, ¿no?, le quita la vida? Entonces, digamos, para que tengamos en claro, no siempre cuando un familiar mata a otro va a existir la pena natural, ¿no? Justamente de eso es lo que estamos charlando. La pena natural va a existir cuando haya una situación de arrepentimiento del sujeto que realizó el acto, ¿no? El abuelito ese tiene que estar arrepentidísimo de haberse querido ir rápido por, no sé, no ver el partido del domingo, ¿no? Y tiene que haber estado arrepentido de matar al nietito, porque arruinó su vida, arruinó su familia. En cambio, en el ejemplo 2 que estamos viendo, de una familia que no se lleva bien, que estaban discutiendo, y que el padre, Tuki, agarra un arma y pumba, mata al hijo. Y bueno, habría que ver cuán arrepentido está, cuál es el vínculo que existe. ¿Hay proporcionalidad entre el dolor de ese padre por no tener al hijo? ¿O no se veían nunca? No hablaban nunca, ¿no? Se llevaban mal. Bueno, todas esas cosas que, bueno, a veces nos quejamos de las justicias lentas y demás, porque parece muy fácil, ¿no? A veces vemos un caso y decimos, bueno, acá tienen que aplicar esta ley, este artículo y demás,
y nos olvidamos todo lo otro que los jueces y las juezas tienen que tener en cuenta al momento de fallar, ¿no? Al momento de decidir. Y en este caso, en la pena natural es muy difícil, ¿no? La aplicación de la pena natural, porque tienen que ver todas estas cosas que son muy subjetivas, que no tienen que ver con un artículo, que no tienen que ver con un código, que tienen que ver con teorías filosóficas del derecho. Y ese fue un paréntesis para ver que el derecho es mucho más que un código, que es mucho más que un artículo, que es mucho más. Es un todo. Entonces, recapitulando, cuando ya tenemos esta fórmula, acción delictiva hecha, proporcionalidad, arrepentimiento, cuando tenemos esos tres, ya estamos en un caso en donde una persona puede ser pensada para que un juez o una jueza le aplique la pena natural. ¿Por qué estuvimos hablando de esto en el capítulo, no? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué es importante tener en cuenta que existe en la Argentina algo llamado pena natural? Bueno, la verdad es que todo esto viene por estos casos que estuvieron pasando, horribles casos y situaciones muy extremas. Primero tenemos el chico menor de edad que encontraron dentro de un freezer en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Y después tenemos el caso del niño de Neuquén que encontraron adentro de un auto, ¿no? Más que nada este segundo, que por si no vieron o si no escucharon la noticia completa, les comento un poquito que hubo un niño de 3 años que estuvo encerrado por 6 horas en un auto, con todas las ventanillas cerradas, sentadito en una butaca para niños en el asiento de atrás, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde en pleno verano. Y según establecieron varios portales de noticias, los padres manifestaron que se lo olvidaron en el momento de ir a trabajar, ¿no? Que en realidad ellos lo querían dejar mucho menos tiempo adentro del auto, que era un rato, y que después se distrajeron en lo que estaban haciendo y se olvidaron al niño ahí adentro. Bueno, a ver, muchos expertos, yo estuve chusmeando algunos portales y demás, están hablando de que hay situaciones psicológicas que pasan, que son muy excepcionales y que pueden suceder y que en realidad se denomina el síndrome del bebé olvidado, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso porque es muy complejo y se dijo muchísimo de este caso en las redes, ¿no? Que es donde yo me enteré por lo menos, obviamente. Leí muchísimas cosas, que si era homicidio doloso, que si era porque hubo una intencionalidad de dejar las ventanillas cerradas, por ejemplo, leí después que si era un homicidio culposo, porque bueno, no hubo dolo, pero lo dejaron ahí adentro, o que hubo un abandono de persona, porque los sujetos que cuidaban al menor no tuvieron los debidos, y valga la redundancia, cuidados y demás. Y el tema fue que en varios tweets, porque esa fue la red social que estuve leyendo, había uno que decía, a mí alguien me dijo algo de una pena natural. Y ahí me acordé de la existencia de la pena natural, porque no se crean que los abogados o las abogadas tenemos esto en la mente todo el día, porque no es así. Y me acordé y dije, ¿qué onda esto? ¿Se sigue usando? ¿Sigue existiendo? Yo me acordaba de, el caso del ejemplo del abuelo, es el caso que a mí me dieron cuando cursé Derecho Penal, si no me olvido es Derecho Penal 2, y a mí me había quedado muchísimo flasheando en la cabeza, ¿no? Cómo una persona puede darle tanto dolor a su propia familia y estar tan arrepentido de lo que ha hecho, que es tal esa situación que los jueces dicen, le eximimos la pena, señor, le eximimos la pena, señora. El nivel de empatización, ¿no? Y otro de los ejemplos que me acuerdo que daban en clase es cuando vos estás con, no sé, saliste a manejar con tu pareja, por ejemplo, o quien sea, que tengas un vínculo muy grande y de pronto chocas y vos venías manejando y esa persona muere y vos no, ¿no? Y no hubo una intencionalidad ahí. Y vos te llevas muy bien con la familia de tu pareja o lo que sea y arruinaste tu vida, arruinaste la vida del resto. Y en esa clase se armó un debate muy interesante, me acuerdo, fue hace muchísimos años, lastimosamente, no vamos a recapitular cuántos, pero sí recuerdo el debate, ¿no? Que se armaba de sí, no, hay que entender o no, miren, merece estar, ¿no es cierto?, privado de la libertad. Y bueno, todas estas preguntas que en realidad los artículos no nos responden. Por eso yo siempre digo que es muy importante entender que el derecho va mucho más allá del articulado, mucho más allá de las sanciones de las leyes, ¿no? Existen principios de derecho, existe la filosofía del derecho, existe la ética, que son todas cosas que se combinan y son ciencias que al final se combinan al final y muchas veces lo vemos cuando los jueces o las juezas tienen que decidir.
Y acá me voy a tomar un paréntesis particular en decir que todas aquellas personas que están estudiando, y a título personal, esto lo dice Mila, no lo dice nadie más, por las dudas, que están estudiando derecho y sienten que la filosofía del derecho, que la ética del derecho son innecesarias, porque creen que el derecho solo es estudiar de memoria el Código Civil y Comercial, el Código Penal, el Código Aeronáutico, las leyes particulares y qué sé yo. Chicos, chicas, amigos, amigas, por favor, somos una ciencia multidisciplinaria. No somos robots de artículos, no somos robots de leyes, ¿no? Somos un conjunto y el derecho versa y está en toda nuestra vida. Entonces, no todo el tiempo tenemos que tener la respuesta totalmente dentro de la ley. A veces nos tenemos que ayudar de otros recursos. Y estudiar ética, estudiar filosofía del derecho, sociología del derecho, hace a la perfección de nuestra ciencia. Y no la podemos dejar de lado. Bueno, habiendo dicho esto, volvemos a la pena natural y el caso. Y que capaz por eso sentí que era importante esclarecer qué era la pena natural. No solamente porque es usuario de la red social X o Twitter, estaba un poco perdido, ¿no? Y también asemejaba a la pena natural y alguien que le respondía a ese tweet decía, bueno, capaz estás hablando de la pena capital. No. Entonces, por ahí era importante esclarecer que la pena natural es una excepcionalidad que existe, que no existe en el ordenamiento jurídico, que no es una ley, que no es un artículo, que es una creación doctrinaria y jurisprudencial. Siempre para que tengamos en cuenta, doctrinario es que ha sido escrito por profesionales del derecho, que por mucho tiempo lo investigaron, que lo perfeccionaron, y la jurisprudencia es todo lo que han dicho los jueces o las cámaras durante la existencia, las sentencias, ¿no? Entonces, deciden estos jueces y juezas aplicar esto solamente si existe un delito, ¿no? Recordemos. Y no la confundamos con la pena capital, porque la pena capital es la pena de muerte. A veces, hay varios escritos de otros países donde se asemeja la pena natural a la pena capital. Argentina no es una de ellas. En nuestro territorio, la pena de muerte, como ya vimos en los capítulos anteriores, que si no me equivoco es en Desmitificaciones del Derecho, está extinta del territorio argentino hace muchísimos, muchísimos años. Entonces, no la confundamos, por favor. Lo último a acotar es que, bueno, hoy en día hay que ser extra consciente de todo lo que nos rodea. Hay mucho que está pasando a nuestro alrededor, muchas realidades distintas. Seamos amables con el otro, hace falta. Y, por favor, estudiantes de Derecho, personas físicas, es muy importante la multidisciplina en nuestro espacio. No vengamos con que hay que sacar la sociología, hay que sacar la ética, hay que sacar la filosofía. La pensemos de otra manera. Bueno, ya está, los dejo acá. Hasta un próximo episodio. Mi nombre es Mila Kekut. Nos pueden encontrar en Instagram como Puede Pasarte Podcast. Nos apoyan mucho en el proyecto de Derecho ATP, dejándole like, suscribiéndose con la campanita en Spotify y también siguiéndonos en Instagram, donde subimos toda la información. Les mando un saludo desde su abogada amiga. Espero que tengan un hermoso día si así lo quieren. Nos vemos en el otro capítulo. Fuentes utilizadas en el episodio de hoy. El concepto de pena natural en la doctrina y la jurisprudencia penal, libro de Manuel Francisco Serrano. Y portales de noticias. El primero es Río Negro, con la noticia de murió el nene de 3 años que quedó encerrado en Neuquén. Lo confirmó la justicia. Y la segunda es de Radio Continental, bajo el título de Hayan muerto en un freezer a un niño de 13 años. Su bisabuela muere de un infarto al enterarse. Puede Pasarte Podcast es un podcast de Derecho ATP, donde buscamos que el derecho sea apto para todo público.